Posiblemente alguno de los presentes, al ver las siglas de la entidad que se va a presentar esta tarde, habrá pensado, ¿y qué es eso tan raro de AGD? Hasta cuesta de pronunciar un poco. Pues, como veremos, es algo que puede y debe tener el máximo conocimiento y reconocimiento, así como apoyo y colaboración. Archivo gráfico y documental evangélico. Eso es el AGE. ¿Y un archivo para qué? ¿Qué importancia o qué valor tiene? Yo me remito a la Biblia. Y ya en uno de los primeros libros de la Biblia, en el Éxodo, capítulo 17 y versículo 14, leemos que Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Más adelante, ya en el primer libro de Reyes, leemos que los demás hechos de Jeroboam, rey de Israel, las tribus del norte, y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Y algo parecido se nos dice del rey Josías en Jerusalén. Todo lo demás de su vida y su obra no está escrito en el libro de las crónicas de Judá. Y si pasamos al Nuevo Testamento, tenemos en la segunda carta del apóstol Pedro unas frases que son sumamente sugestivas. El primer capítulo y versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Memoria de la historia, del acontecer en la vida de una persona, de un pueblo, sobre todo del pueblo de Dios. Como dijo el filósofo Santayana, el que no conoce o desprecia la historia está condenado a repetirla. Si aprendiéramos todas las lecciones que contiene, evitaríamos muchos errores y tropiezos. El archivo que ya funciona, archivo gráfico y documental evangélico, viene a suplir una necesidad sentida a lo largo, ahora ya, de siglos. Desde que en el siglo XIX se inició la llamada Segunda Reforma, aunque un tanto impropiamente. ¿Cuánto me habría beneficiado yo si cuando escribí mi libro La España Evangélica Hoy hubiese podido disponer de un buen archivo documental y gráfico? No lo tuve y tuve que ir hurgando y arañando por aquí y por allá hasta reunir el mínimo de información que necesitaba. Ahora las cosas pueden cambiar muy positivamente en beneficio del pueblo de Dios en España, de las iglesias evangélicas. No es una tarea fácil. No siempre es posible entrar, por más que se tenga vena de periodista, en los lugares y en los acontecimientos de mayor interés. Pero si se puede conseguir, la obra evangélica se verá beneficiada y enriquecida.
dos cosas serán necesarias para que el ACDE pueda prosperar y cumplir su cometido. Por un lado, convendrá que siempre, ahora y en el futuro, cuente con un cuerpo de dirección, un consejo, un comité, una junta, que dirija con visión y con diligencia la tarea que a sí mismos se han asignado. Digo que esta tarea no es fácil porque pueden suceder dos cosas. O que resulte sumamente difícil obtener la información para el archivo, o, por el contrario, que haya una aluvión tal de información que ya no se sepa si aceptarlo todo o hacer una selección. Puede suceder esto segundo, y en ese caso será vital que los encargados del trabajo tengan un criterio selectivo adecuado para cribar o filtrar los datos que se van recibiendo y la información gráfica, fotografías, vídeos, con objeto de que el espacio y el material resulte significativo y del más alto valor histórico posible. Es por eso precisamente que necesitamos ayudarles en oración. Pero algo más, y esa es la segunda cosa que el ACDE necesitará: la simpatía, la comprensión, que se entienda cuál es su finalidad, y el apoyo para que la obra siga adelante y sea un instrumento para el beneficio de la obra evangélica en nuestro país. Y como para todo ello necesitamos la dirección y la bendición de Dios, y ahora vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque tú, el Dios y Señor de la historia, eres también nuestro Dios. Y porque hay tantos hechos a lo largo de los siglos que nos hablan de tu poder y tu fidelidad. Gracias porque a través de tu palabra, reveladora de esos hechos y de tus propósitos redentores, nos has dado a conocer, mediante la persona y la obra de tu Hijo Jesucristo, todo lo que concierne a nuestra salvación. Gracias por lo que ha significado para nuestra vida, porque cada uno y cada iglesia local, al igual que tu Iglesia Universal, tenemos una historia en la que se han producido hechos gloriosos, otros dolorosos o deplorables a causa de nuestra debilidad. Pero te alabamos porque por encima de todo, la historia de tu pueblo es el registro de tu amor y tu fidelidad en el correr de los siglos. Y cuando presentamos esta institución del ACDE, te damos gracias por la visión que pusiste en la mente y el corazón de algunos hermanos y por el trabajo que ya llevan realizado. Te pedimos que tú les ayudes y esfuerces, que les guíes y que en este depósito de información, de documentación y visual, muchos interesados en conocer más a fondo la historia puedan encontrar los recursos adecuados y la inspiración que en ellos se encuentra. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
después de la invocación y la buena presentación de nuestro querido hermano don José María Martínez, uno de los asesores y consejeros del Archivo Gráfico Documental, vamos a dejar que sea el presidente de ACDE quien nos dirija la palabra. Él es el iniciador, el promotor y el motor del Archivo Gráfico, con una tenacidad tremenda, envidiable para los que no somos tan mayores y que esperamos que pueda seguir mucho tiempo más. Él ha movido montañas, montañas de papeles y montañas de obstáculos para conseguir la ayuda que hemos obtenido para tener un local propio, para tener ahí documentos de todas partes, y sigue con su trabajo. Vamos pues a dejar que sea él que nos explique un poco más de qué es ACDE y cómo funciona ACDE. Señor Pereira. Este mes pasado ha hecho 6 años que se constituyó el archivo. 6 años solamente. En cambio, han habido otras entidades que tienen 50, 75 y hasta 125 años. No era cuestión de celebrar este 6º aniversario. ¿Por qué? 6 años son muy poca cosa. Es poco tiempo. Pero ha habido la feliz ocasión de la visita de nuestro hermano Monroy, que generosamente va a desarrollar este tema esta noche. Un tema muy importante. Entonces, el archivo tiene 6 años realmente, pero el fondo del archivo tiene más de 60 años. El archivo viene de un archivo, de una donación, de un archivo particular de 60 años de existencia. Aparte de ello, este archivo se ve enriquecido por donaciones de iglesias, de hermanos, personas particulares, que van añadiendo algo en el patrimonio histórico, el patrimonio tan importante como es un archivo. Estamos realmente agradecidos a Dios porque nos ha dado pruebas de que realmente el archivo es importante. No nosotros. Nosotros no somos importantes. El archivo sí lo es. Me acuerdo que hace unos días, hace un par de años, tenía que hablar por televisión. Era un tema distinto del archivo. Y la persona que dirigía dijo, cuando tenga que hablar Pereira, recordarle que tiene que hablar de este tema, no del archivo. De manera que algunas veces pienso que cuando hablo del archivo alguna persona me ve y tiene que esquivarme porque siempre tiene que ser víctima de oír hablar del archivo. El archivo, queridos hermanos, pues es un tema importante que es para todos. Es algo que anhelamos que pueda servir para el pueblo de Dios, para hombres y mujeres que estudian, que escriben, que a veces no encuentran base para sus artículos, para sus libros. Así pues, en esta noche tenemos que dar muchas gracias a Dios por este momento. Gracias a vosotros por vuestra asistencia. Gracias a la Iglesia de Verdi por este generoso acto de poner la Iglesia a nuestro alcance, y en esta noche a vosotros especialmente que habéis venido de muchos sitios. El archivo se mantiene gracias a 11 iglesias que van contribuyendo para que se mantenga este testimonio. Es una entidad asociativa. En este momento hay 106 socios registrados, pero han habido 6 bajas por diferentes causas y algunas defunciones. Está abierto la suscripción de hermanos por una cuota mínima, está abierta para que podáis ser socios y podáis contribuir a este elemento. No tiréis nada, estamos diciendo siempre, no tiréis nada. A veces, y esto es muy lamentable, a veces cuando una persona va al hogar de ancianos o va a la patria celestial, cuando se hace limpieza, se tiran muchas cosas. A veces se tiran realmente tesoros. Es conveniente, queridos hermanos, que no tiréis nada, que penséis que hay un archivo que recoge, que clasifica y que lo pone incluso a vuestra disposición. Repito, en esta noche, gracias a todos por este momento. Cuando escribimos la carta invitando, decíamos, 6 años son pocos años. Pero realmente, queridos hermanos, pensad que a nosotros estos 6 años nos parecen muchos años. Gracias por esta presencia y gracias a mis hermanos que van a intervenir esta tarde, que van a ser intervenciones breves para que nuestro hermano Monroy pueda desarrollar el tema tan interesante como es la transición y la historia de la historia en cierta manera de nuestra iglesia, de nuestro pueblo, que tiene que ser apasionante. Gracias, hermanos. Cuando en casa suena el teléfono a las 8 de la mañana, ya sé quién es el señor Pereira, que llama para un problema del archivo gráfico.
O sea, que a las 8 de la mañana lleva rato trabajando en el archivo, entonces decide llamarme para decirme, oye, ¿esto cómo va? ¿El otro cómo va? Es una nueva cosa. Siguiendo con esa presentación, vamos a pedir a su hermano don Eliseo Vila, muy ligado a los libros y a la edición de libros, y todos conocemos libros editados por que nuestro hermano don Eliseo Vila va a hablar de un proyecto que es de ACDE y que es de él, es de todos. Entonces le dejamos el lugar para que explique un poco a todos este proyecto. En primer lloc, em correspon agrair l'honor del que m'ha fet objecte la Junta Directiva de l'Arxiu Gràfic Documental Evangèlic de convidar-me a prendre part en aquest acte. Per deferència al nostre conferenciant, amb qui em vincula una profunda amistat personal, vull ser breu. I també per aquesta mateixa deferència amb ell, a pesar de que estic convençut de que m'entendria perfectament en català i a moltes altres persones que m'acompanyen, disculpeu-me que em prengui la llibertat de continuar amb llengua castellana, que també és la nostra. La historia, escribió Cicerón, es el testimonio de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra en el presente y anunciadora de lo porvenir. El pueblo de Cataluña ha tenido siempre muy en cuenta en todo momento esta realidad. Personalmente conservo el grato recuerdo de cómo mi abuelo paterno, tan pronto aprendí a leer, fue él quien me enseñó a leer, puso en mis manos un libro en catalán titulado Terra y Ánima, con el propósito de que aún en plena dictadura franquista, en la que el catalán estaba proscrito, aprendiera desde mi más tierna infancia cuál era nuestra historia y cuáles eran las tradiciones de nuestra tierra. No en vano, como nos ha recordado don José María Martínez, sentenció Winston Churchill que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Lamentablemente, el pueblo evangélico, fustigado y limitado por el látigo de la intolerancia, como sin duda nos explicará ampliamente nuestro conferenciante, nunca había podido aplicar debidamente esta máxima en toda su amplitud, mediante un trabajo exhaustivo de recopilación histórica de todos sus personajes y de todos sus hechos. Considero, por tanto, creo que la iniciativa por parte del Archiu Gràfic Documental Evangèlic que me plantearon el doctor Urrutia y Josep Parera, de iniciar la redacción de un diccionario histórico ilustrado del protestantismo español, aunque algunos puedan juzgarla como trivial y otros como un hecho secundario o insignificante dentro del devenir diario de nuestras iglesias, a mi entender, marca un verdadero hito para el pueblo evangélico en nuestro país. Puesto que, sin duda, una de las mejores herencias que la presente generación de evangélicos españoles puede legar a las futuras generaciones de evangélicos es una recopilación exhaustiva y ordenada de su pasado. No deberíamos perder en cuenta la realidad incuestionable de que la historia no es, se escribe. Y cuando no se escribe, simplemente deja de ser. Debemos felicitar, por tanto, y yo felicito por la parte que me corresponde al Archiu Gràfic Documental Evangèlic por este proyecto. Y quiero felicitarles por dos razones. En primer lugar, por su valentía, lanzándose a una tarea de recopilación gigantesca como es esta, que a pesar de que todos compartimos su importancia y estamos plenamente convencidos de que es extremadamente necesaria, somos también conscientes de que es una tarea que no es fácil. Exige una entrega y una tenacidad fuera de lo común. En segundo lugar, quiero felicitarles también por su visión, porque por encima de su radicación en Cataluña, de su ámbito autonómico, el archivo ha tenido la suficiente visión como para ampliar su perspectiva, no limitando su trabajo y no limitando su proyecto a Cataluña,
sino ampliándola a todo el territorio del Estado español. No me queda, pues, sino reiterar públicamente, como ya en su día expresé a los dirigentes del archivo, el pleno apoyo de la entidad editorial que presido y que represento a este proyecto de redactar un diccionario que recopile toda la historia de los evangélicos en España y pedir también a todas las personas que puedan aportar documentación y a todas las iglesias su apoyo incondicional a la labor que el archivo está desarrollando, que es una de las principales labores que nos van a quedar de herencia para el futuro. Amigo Josep Parera, doctor Rutia, ánimos y adelante. La tarea no será fácil, lo sabemos. Habrá que vencer muchas dificultades y poner mucho esfuerzo. Pero podéis tener la seguridad de que es un esfuerzo que vale la pena. El Señor tendrá en cuenta este esfuerzo y muchas generaciones futuras de evangélicos en España os lo agradecerán. Muchas gracias. Vamos a seguir respetando el programa y aunque hay otra participación después, vamos a pasar a la parte de la conferencia. Y yo no sé cómo presentaros a don Juan Antonio Monroy, que no sé quién no lo conoce, quizá personalmente, no todos, pero quién no ha leído Restauración o Alternativa 2000 y tantos libros, y es un hombre polifacético que ha viajado, que ha fundado iglesias, de las iglesias de Cristo, que ha hecho 50.000 cosas, hasta ha sufrido mis acciones y ha hecho todas las cosas, y aquí lo tenemos. Todos somos muy jovencitos, como veis, y todos somos activos. Y él está aquí, hace 4 días estaba en Cuba, esta noche estará en Tarragona, él estaba no sé dónde, hombre muy activo, muy interesado en la historia, escritor polifacético que ha escrito muchos libros y cosas sobre la historia. Él va a desarrollarnos esta conferencia, cuyo resumen tenéis aquí. Como veis, es una conferencia rica, amplia y un poco larga, porque es muy interesante el tema. Entonces, con toda atención, vamos a escuchar a don Juan Antonio Monroy en su casa y su público, que estamos contentos de escucharte. Yo también quiero darles a ustedes las gracias por estar aquí esta noche. Sé perfectamente que Barcelona en un sábado por la tarde-noche tiene muchas ofertas. No solamente Barcelona como ciudad, también la Barcelona evangélica. Imagino que a esta hora habrá actos en otras iglesias, en otros templos, y yo agradezco la presencia de todos ustedes aquí. Simplemente espero que no salgan defraudados del tema. También agradezco al Consejo de la Iglesia en la calle Verdi el habernos cedido el templo para realizar este acto de AGDE. Sigo la historia de esta iglesia desde hace muchos años. Conocí a don José María Martínez en 1953. Yo estudiaba entonces con Ernesto Trenchard en el Paseo de San Juan. Él llegó a una de sus muchas entrevistas con Trenchard. Trenchard le habló de mí, le pidió que me dejase predicar y don José María Martínez me invitó a predicar en la iglesia que entonces se reunía en la calle Pasaje Nogués. Desde entonces sigo más o menos de cerca la historia de esta iglesia y sigo también el desarrollo de la actividad de don José María Martínez. Hubo un intercambio epistolar hace años en Restauración entre don José María Martínez y Juan Antonio Monroy. Pero este intercambio epistolar no significó absolutamente nada en los sentimientos que nos han unido siempre. Por mi parte, es un hombre al que admiro, respeto profundamente, valoro, y a todo el que quiera oírme le hablo de la importancia que ha sido el ministerio, lo importante que ha sido el ministerio de don José María Martínez en la España evangélica. Solamente cuando perdemos a los hombres así es cuando nos damos cuenta del servicio que realizaron. El martes tuvo lugar en Madrid un homenaje a 10 personas que han estado más de 20 años trabajando para la FEREDE y se discutía con una tacañería que hería la sensibilidad más profunda
si aquel acto tenía que llamarse un reconocimiento o un homenaje. Se escatimaba la palabra homenaje. ¿Y qué es un homenaje? ¿No es el reconocimiento a los servicios de una persona? ¿Y qué es un reconocimiento? ¿No es un homenaje? Se alzaban voces diciendo, es que no queremos dar gloria al hombre. ¿No queremos dar gloria al hombre? ¿No se la da a Dios? ¿No ha hecho al hombre un poco menor que los ángeles? ¿Por qué nosotros escatimamos lo que la sociedad llamada por nosotros secular no hace? Escatimamos el reconocimiento a personas que han dedicado toda su vida a diversos ministerios en el campo evangélico. Sé que a don José María Martínez se le han hecho varios homenajes, pero aún falta un homenaje a nivel nacional. No a un grupo de hombres que se diluye, sino a un hombre concreto, reconociendo sus valores, reconociendo sus ministerios, reconociendo su trabajo en una España tan difícil en aquella época como fácil lo es ahora. Estoy aquí porque quiero identificarme con el trabajo de estos hermanos que están confeccionando el archivo. Yo sé lo importante que es esto. Primero, para recordar el pasado. Segundo, para proyectar el futuro. El martes llegué de Cuba, mi último viaje. Mi libro número 38, perdonen ustedes esta referencia personal, es una biografía de Frank País. Francisco País fue convertido en la Asamblea de Hermanos en Marín, se fue a Cuba, allí estuvo como pastor bautista en 4 ciudades de la isla. Allí le nacieron 3 hijos, Frank, Agustín y Josué. Los 3 se involucraron en la Revolución Cubana, que triunfó en 1959. Poca gente sabe que Frank País fue antes que Fidel Castro. Cuando Fidel Castro estaba en la Sierra Maestra combatiendo, Frank País, el hijo de un pastor bautista, estaba dirigiendo todo el movimiento en la clandestinidad, en toda la isla. Lo mataron con 24 años. La policía, lo mató la policía de Batista. Me enamoré de la figura de Frank País. Estoy terminando la biografía. Me ha costado mucho encontrar datos. El domingo pasado por la tarde estuve predicando en la primera iglesia bautista en Santiago de Cuba, en el extremo oriental de la isla. Y el pastor, señor Rosales, me dijo, Monroy, no hemos sabido conservar los datos del pasado. Por eso ahora le cuesta a usted tanto trabajo recopilar toda la información que necesita para su libro. De ahí la importancia que tiene este archivo, que ha empezado de una manera humilde, pero que don José María Martínez lo ha dicho con una frase muy concreta. Puede que haya un aluvión de información, que ellos mismos se vean desbordados. Y entonces se hará necesaria una selección de todo lo que se vaya recibiendo en los archivos. Yo he venido para identificarme con ellos. Pedirles a ustedes que paguen 4.000 pesetas al año y se hagan socios, no sé si me corresponde o no. Pero en último extremo, ustedes tienen la palabra de hacerlo o no hacerlo. Desde luego serían 4.000 pesetas muy bien empleadas. Vamos con el tema de la conferencia. El título que se ha dado es la otra transición o el cambio religioso en España. Transición es una palabra que implica el paso gradual de una situación a otra. Puede ser un concepto, una idea, un estado de conciencia. En sociología y en política, la transición tiene características que le confieren una entidad especial. Cuando el 20 de noviembre de 1975, un lloroso presidente Arias Navarro comunicó a través de la televisión españoles, Franco ha muerto, por todos los rincones del país se escuchó la misma pregunta. ¿Hacia dónde irá España ahora? España iba, como en el poema de Tagore, hacia la luz nueva de la mañana
que entraba por su ventana recién abierta. 2 días después de la muerte de Franco, el 22 de noviembre a la 1:30 de la tarde, Juan Carlos I, recién proclamado rey de España, dijo a los procuradores de las Cortes: «Hoy comienza una nueva etapa en la historia de España». Esta frase y no otras marca el punto de partida de la transición política en España. El nuevo rumbo democrático empezó a adquirir perfiles concretos cuando el 3 de julio de 1976, sorprendiendo a la clase política y al país entero, el rey designó como presidente del gobierno a Adolfo Suárez González. En 5 años escaso, desde su elección como presidente hasta la fecha de su dimisión, el 29 de enero de 1981, Suárez, con el apoyo de la corona, realizó con éxito la primera fase de la transición, consistente en desmontar el movimiento franquista y sentar las bases para el nuevo Estado democrático. El largo proceso lo cuenta minuciosamente la periodista Victoria Prego en 700 páginas de texto sobre la transición política. Después del triunfo del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones de octubre de 1982, Felipe González fue investido presidente del gobierno el 2 de diciembre. En su primer mensaje al pueblo español después de la victoria electoral, Felipe dijo que se proponía, cito, consolidar definitivamente la democracia en España, afianzando el proceso de transición iniciado por Adolfo Suárez. 13 años de gobierno socialista dieron a España una enorme fuerza democrática. La historia futura confirmará que en este largo periodo de gobierno monocolor concluyó el edificio de la transición política construido sobre los cimientos levantados por Adolfo Suárez. El punto de partida de la transición política en España se fija en 1976, pero poco o casi nada se ha dicho de la transición religiosa. He consultado el catálogo automatizado Ariadna en la Biblioteca Nacional de Madrid. He hallado 188 libros que giran en torno a la transición política, pero ni uno solo que se refiera íntegramente a la transición religiosa. Y tendríamos que preguntarnos por qué. El conjunto de la sociedad española ignora que se ha producido entre nosotros una transición religiosa que ha afectado a las confesiones no católicas, especialmente a los evangélicos. Si la transición política se llevó a cabo después de 40 años de dictadura, a esta otra transición precedieron 5 siglos. 5 siglos de intolerancia, 5 siglos de despotismo, 5 siglos de totalitarismo religioso. En 1492, los reyes católicos escribieron el último capítulo de la Reconquista, que se forjó en una lucha de 7 siglos contra los invasores musulmanes. 2 pequeñas piedras que se desprendieron de las montañas de Asturias y del Pirineo fueron engrosándose paulatinamente hasta que, unidas en su caída, chocaron con los pies de barro del coloso musulmán, semejante a la visión del profeta Daniel. Si bien es cierto que el reinado de Isabel y Fernando constituyó un período capital en la configuración histórica de España, también marcó el rumbo de la intolerancia religiosa moderna. En 1478, una bula concedida a instancias de los reyes católicos establece la Inquisición en Castilla, que pronto se extiende a Sevilla, Aragón, bajo la fanática y fiera dirección del confesor de los reyes, el dominico Tomás de Torquemada. Aquella Inquisición, que duró hasta 1820, perdió a España matando su alma. Llegamos a la Reforma Protestante con el edicto del 31 de octubre de 1517.
en un espacio de tiempo relativamente corto, la reforma se implanta en naciones del norte y del centro de Europa: Alemania, Suiza, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Italia, Portugal, España. Aquella revolución, que fue esencialmente religiosa, produjo consecuencias políticas y sociales que cambiaron el mapa completo de Europa. La reforma protestante cautiva a muchos españoles insignes que vivían en naciones europeas, siendo el primero de ellos Juan de Valdés, pero no prende en España. Hasta un hombre tan profundamente católico como Marcelino Menéndez y Pelayo admite que la contrarreforma desencadenada por Ignacio de Loyola y el implacable celo de la Inquisición ahogaron los brotes de la reforma protestante en nuestro país. Juan Antonio Llorente, que para mí es la máxima autoridad en esta materia, dice que la Inquisición causó en España un total de 341.021 víctimas. De estas, 31.912 fueron quemadas en persona, 17.659 fueron quemadas en estatuas y 291.450 fueron castigadas con penas graves. Este fue el legado amargo, trágico de la llamada santa, más que santa, diabólica Inquisición. Amigos míos, tenemos que pegar un salto en la historia y llegamos a la segunda reforma. Los que os acordáis de Dios, dice la Biblia, no ceséis ni le deis tregua, ni le daremos tregua jamás. No dejaremos a Dios en paz. Para nosotros, no dar tregua a Dios significa no cesar en la defensa y propagación de nuestras creencias, en seguir luchando contra las circunstancias por muy contrarias que sean. La fuerza que late en nuestro interior, en el interior de todo el cristiano convertido, convierte al pigmeo en gigante, nos abre las potencias del alma para continuar insistiendo donde otros aparentemente fracasaron. Hacia mediados del siglo XX brota en España un nuevo movimiento protestante que hoy se conoce como Segunda Reforma. El historiador holandés Maximilian van Lennep lo explica de esta manera que les leo a ustedes. La luz del Evangelio, que tan espléndidamente comenzó a brillar en España en el siglo XVI, fue apagada por Felipe II. Este rey, que había declarado que prefería reinar sobre un desierto antes que sobre un país habitado por herejes, había logrado su deseo. A su muerte no se encontraba ni un solo protestante en España. Los pocos que habían escapado a los autos de fe de la Inquisición huyeron al extranjero. Esta situación se prolongó hasta el siglo XIX. Entonces comienza a despuntar la luz de la Segunda Reforma. El profesor Juan Bautista Villar, que publicó un libro brillante sobre los orígenes del protestantismo español, dice que la primera reforma se tradujo en un rotundo fracaso, hasta el punto de borrarse todo vestigio de su presencia en la península. Sin embargo, la segunda reforma, sigue diciendo él, la del siglo XIX, dentro de sus modestos logros, sobrevivió a la desaparición de sus propias condiciones que habían posibilitado la manifestación pública al término de un largo periodo gestatorio. El 18 de septiembre pegó otro salto. De 1868, la escuadra se subleva en Cádiz. El general Prim es nombrado jefe de los sublevados. Un grupo de líderes evangélicos refugiados en Gibraltar. ¡Qué hombres aquellos! Especialmente Matamoro. Estoy tan enamorado de la figura de Matamoros como de la figura de Frank País. Hombres entre quienes se encontraba Juan Bautista Cabrera, fue recibido por Prim en Algeciras. Recordando aquel encuentro, Cabrera escribe: Prim preguntó, ¿son ustedes de aquellos que fueron condenados en Granada porque se decía que no eran buenos cristianos? Y confirmó, sigue diciendo Bautista Cabrera,
Sean ustedes bienvenidos. Desde hoy en adelante habrá libertad en nuestra patria. Ingenuo. Verdadera libertad, y concluyó la tiranía. Cada hombre será dueño de su conciencia y podrá profesar la fe que mejor le parezca. Prim, ¿creía realmente esto? Ustedes pueden volver, sigue el general, a su país en el primer vapor que salga y están en libertad de entrar en España con la Biblia bajo el brazo y predicar las doctrinas en ella contenidas. Hermanas y hermanos, empieza una nueva época para el protestantismo español. Y yo lamento profundamente que en conversaciones con las nuevas generaciones ignoran completamente aquel pasado que fue de tanta importancia en nuestro desarrollo histórico. En los 68 años que van desde 1869 cuando estalla la sublevación del 18 de julio de 1936, la presencia evangélica en el país era notoria. Hay un libro que no entiendo por qué don Eliseo Vila no lo publica de nuevo en varias ediciones. Es el libro de Claudio Gutiérrez Marín sobre la Segunda Reforma en España. Es un libro clave para conocer un período de nuestra historia. Claudio Gutiérrez Marín dice que en esa fecha, en 1936, en España había, lo cito a él, 166 iglesias, sin contar los pequeños grupos aislados, 48 pastores ordenados y más de un centenar de evangelistas, 7.000 niños matriculados en escuelas regidas por evangélicos, un número similar de niños que asistían a las escuelas dominicales en sus respectivas iglesias, un patrimonio inmobiliario calculado en 6 millones de pesetas de aquellos tiempos, 5 revistas nacionales, una treintena de boletines nacionales, 3 editoriales. Añade Claudio Gutiérrez, la población evangélica de 1936 se calculaba en 22.000 personas. Llegan los terribles años de intolerancia. Entre 1936 y 1939, los evangélicos españoles viven años de angustia. En el bando de la República eran despreciados por creer en Dios. Los pastores evangélicos eran muchas veces confundidos con curas infiltrados. En el bando de Franco eran perseguidos por no creer en el Papa ni en los dogmas de la Iglesia Católica. Se les llamaba herejes, masones, comunistas. Aquellos años pusieron a prueba la fe y el temple espiritual de una minoría religiosa a la que tenemos que aplaudir en el hondo de nuestra alma. Lo noble se eleva con el dolor. A los fuertes de espíritu les fortalece aún más el sufrimiento. Se queda abolida la Constitución de 1931, los evangélicos españoles quedan jurídicamente desprotegidos hasta que se llega a 1945 con el fuero de los españoles. El artículo 6 de este fuero garantizaba el culto privado de la disidencia religiosa, pero sin que se dictasen al mismo tiempo normas concretas regulando el fuero. El referido artículo decía así, escuchen ustedes, hoy día nos parece un motivo casi de risa, de ironía. La profesión y práctica de la religión católica, decía aquel fuero, que es la del Estado español, gozará de protección oficial. Nadie será amonestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la religión católica. La lucha por la libertad no cesa en los años que siguen a la promulgación del fuero. Se abren nuevas cicatrices en la piel y en el alma del sufrido pueblo evangélico,
pero el espíritu de contienda pacífica se mantiene en medio de circunstancias adversas. Cuando en 1956 se decide la creación de la Comisión de Defensa Evangélica Española, el protestantismo vive en una era de intolerancia que afectaba a todas sus estructuras. Estaba prohibida, si ustedes quieren un pequeño recordatorio de aquella época, estaba prohibida la apertura de nuevos locales de culto. Se multaban las reuniones de más de 20 personas en domicilios particulares. Pastores y otros dirigentes de iglesias eran encarcelados cuando se negaban a pagar sanciones que consideraban arbitrarias. Soldados evangélicos ingresaban en los calabozos por negarse a asistir a misa, especialmente la que acompañaba al rito de la jura de la bandera. Trabajadores evangélicos eran despedidos cuando sus jefes o patrones conocían su filiación religiosa. Las jóvenes parejas que querían contraer matrimonio civil encontraban numerosas dificultades, a veces insuperables. En las ciudades donde no había cementerio civil, que eran mayoría, los evangélicos fallecidos eran enterrados en el corral, auténticos estercoleros al otro lado de la pared, al otro lado del llamado cementerio civil. Los hijos de familias evangélicas eran discriminados en sus estudios desde la enseñanza primaria hasta la universidad. Los cargos en la administración del Estado estaban generalmente vedados a los evangélicos. La impresión de Biblias, himnarios y otra literatura evangélica estaba rigurosamente prohibida. Quienes se atrevían a publicar simples folletos estaban expuestos a fuertes sanciones económicas e incluso a penas de cárcel. Los pastores no eran reconocidos como tales ni tampoco inscritos en la seguridad social del Estado. Cualquier actividad externa de una iglesia local era considerada como proselitista y sancionada por la ley. Los auxilios sociales, que entonces llegaban a una parte importante de la población española, eran negados a los evangélicos, aun cuando procedían de países protestantes. En fin, amigos y hermanos, líderes evangélicos que querían trasladarse a otros países encontraban serias dificultades al solicitar el preceptivo pasaporte. Así llegamos a la creación de la Comisión de Defensa. Hoy se pregunta si aquella represión contra los evangélicos españoles era inevitable. La Iglesia Católica no quería renunciar a ser la única religión de la nación española. Los protestantes, arraigados en su fe, tampoco renunciaban a los derechos que como ciudadanos les correspondía, y poco a poco los protestantes iban ganando terreno. Líderes evangélicos, dispuestos a romper aquellas funestas cadenas, deciden pasar a la acción coordinada. Eran conscientes aquellos hombres de que sólo así, trabajando unidos, podían romper los estrechos límites en que el gobierno y la religión oficial querían contener la expansión de sus ideales de fe. Después de varias reuniones previas entre dirigentes de toda España, el 14 de mayo de 1956, una fecha clave, se constituye en Madrid la Comisión de Defensa Evangélica. El acta de constitución está firmada por Santos Molina, obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Francisco García Navarro, de la Iglesia Evangélica Española. Molina fue nombrado presidente de la comisión, Navarro secretario de actas. Además de estos dos hombres, en la comisión figuraban José Flores, en representación de la Alianza Evangélica, en calidad de vicepresidente, Juan Luis Rodrigo, pastor bautista, como secretario corresponsal. Como un dato curioso, en el punto 5 del acta constitucional de la Comisión de Defensa, se dice que cada organización representada debía aportar para los primeros gastos la cantidad de 100 pesetas. Hermanos, ni en 1956 se podía ir muy lejos con 700 u 800 pesetas al mes. El protestantismo español siempre ha sido raquítico a la hora de dar dinero. ¿Escatimará pagar 4.000 pesetas al año
para ayudar a un archivo gráfico. Pero esas 4.000 pesetas al terminar el culto de la iglesia se las gastará en el bar de enfrente o en la cafetería de al lado en invitar a los amigos. Así somos y no tenemos solución. El primer paso de la Comisión de Defensa fue enviar una carta a Francisco Franco. No era la primera. El 27 de junio de 1948, pastores de la Unión Evangélica Bautista Española, reunidos en convención en Sabadell, enviaron un escrito a Franco. Mi querido hermano y amigo Bonet podría hablar más de esto, entre otras cosas, pidiendo al jefe del Estado completa libertad religiosa. En 1948, no tolerancia, completa libertad religiosa para el ejercicio del culto y para la propaganda externa, tal como existe para los católicos en todos los países del mundo. 2 años después, el 15 de febrero de 1950, los pastores Fernando Cabrera y Adolfo Araujo dirigen a Franco una segunda carta, en la que exponían la situación de intolerancia que vivían los evangélicos españoles y pedían soluciones. La Comisión de Defensa escribe una tercera carta a Franco el 8 de junio de 1956. Esta carta la redacta Ernesto Belvé, que por entonces era el jefe jurídico del Departamento de la Unión y el Fénix, un hombre que se había integrado a la Iglesia de la IR en Madrid. Aquellos fueron tiempos de lucha. De más está decir que Franco nunca contestó a estas cartas. Él estaba aconsejado y dirigido por jesuitas de categoría, que son los mismos que dominan hoy el panorama religioso de España, pero con una actuación distinta. Para aquellos tiempos y para aquella lucha hacía falta un hombre completamente dedicado a la Comisión de Defensa. El primer asesor legal fue Ernesto Belvé, pero Ernesto Belvé no tenía corazón de pastor. Se buscaba a un hombre que conociera el tema jurídico y que al mismo tiempo fuera pastor. Y se encontró al hombre ideal, que hace 3 días ha cumplido 84 años y está totalmente ciego a consecuencia de la diabetes, completamente ciego. Se encontró al hombre ideal en la persona de José Cardona Gregori. Era de Denia, fue convertido en plena adolescencia. Él ejercía ya de pastor a los 15 años, aunque a los 29 fue su primer pastorado en Denia. Cuando la Comisión de Defensa requiere los servicios de Cardona, este ocupaba el pastorado de la Iglesia Bautista de Játiva, donde había llegado en 1955. Al propio tiempo viajaba por todo el país resolviendo problemas legales en calidad de asesor de las iglesias que tenían problemas. Cuando Cardona inicia en Madrid su doble ministerio, espiritual y legal, en la Comisión de Defensa, el movimiento evangélico español atraviesa una situación difícil. De los 240 lugares de culto que existían en España entonces, solamente 47 contaban con autorización gubernativa. 141 eran objeto de tolerancia y funcionaban sin autorización. De los 52 restantes, 30 funcionaban en domicilios particulares en grupos de menos de 20 personas y 22 estaban clausurados. 5 de estos últimos tenían permisos solicitados y denegados y 8 tenían permisos solicitados pero sin respuesta oficial. Era para desanimar a cualquiera. Cardona estaba hecho del mismo material del que estamos hechos todos nosotros. A veces queremos emborracharnos de estrellas celestiales y otras veces andamos a nivel del pesebre. A veces somos ángeles y otras veces somos diablos. Es la contradicción de nuestra humanidad. Dice Eliseo Vila que los primeros días de José Cardona al frente de la Comisión de Defensa fueron duros y difíciles. Y lo fueron. ¿Cuándo empieza realmente la transición religiosa en España? Se ha hablado de la Constitución de enero de 1979, aprobada en 1978, con sus 4 artículos,
regulando la cuestión religiosa y la libertad de cultos. Pero yo entiendo que la transición religiosa se inicia en España con la ley de 1967 que regula el derecho al ejercicio civil de la libertad religiosa. Aquella ley que llegó a dividir al protestantismo español, al menos en las alturas, fue un primer signo que dio el gobierno de Franco de apertura religiosa. Es verdad que aquella ley era incompleta, aquella ley tenía muchas lagunas, pero era una ley que iniciaba una breve apertura hacia la tolerancia religiosa. Luego llega la segunda ley de 1980. ¿Qué es lo que decide la apertura religiosa en España? De esto habría que escribir más. Yo creo que 4 factores fueron decisivos en esta apertura religiosa. Primero, y de esto no hay duda, la presión interior. Los que adoraban a Dios no cesaban ni daban tregua al gobierno. Un sacerdote vasco, Jesús Iribarren, decía por aquellos tiempos: los españoles de las más remotas aldeas leen hoy sobre protestantismo. Tienen también conciencia de una pequeña, aunque no despreciable presencia. Existe un protestantismo español. La presión interna que nunca cesó y de la que hoy en parte se ha dimitido. Y todavía me pregunto el por qué. Porque en esta España del 2002 aún nos quedan muchos gigantes por matar y muchos campos por conquistar. La presión interior de hombres como Pedro Bonet, de hombres como José María Martínez, de hombres como el que honramos anoche, Samuel Vila, de tantos hombres, y temo citar nombres por olvidar a otros, aquella presión continua, insistente: aquí estamos nosotros, somos españoles, tenemos unos derechos, queremos esos derechos. Esa presión incesante sobre el gobierno español, especialmente en una época difícil para Franco, fue un factor determinante en la apertura religiosa en nuestro país. Ayudó también una apertura de hombres tan importantes como Julián Marías, Pedro Laín Entralgo, José Luis López Aranguren, Joaquín Ruiz Jiménez, con su famosa revista Cuadernos para el Diálogo. Yo creo que el primer factor que decidió la transición religiosa, esta apertura, fue la presión interior. No se puede olvidar, si uno quiere ser riguroso con la historia, no se puede olvidar la presión exterior. En la década de los 50, Franco estaba sumamente preocupado por ganarse el apoyo internacional. Tenía 2 importantes razones para ganarse este apoyo: la consolidación de su régimen y la obtención de ayudas económicas. Franco tenía puesta su mirada en Estados Unidos y en Inglaterra, pero estos países reprochaban a Franco la falta de libertad religiosa en España. Truman ocupa la presidencia de Estados Unidos entre 1945 y 1953, era creyente hasta donde puede serlo un Jimmy Carter, hasta donde puede serlo un presidente evangélico comprometido a la vez con su conciencia irrenunciable y con su labor de presidente. Truman era creyente y España no se benefició del Plan Marshall a causa de esta cerrazón religiosa por parte del gobierno de Franco. La presión interna decide la apertura religiosa, pero la presión externa de estos países también condicionaron a aquel gobierno tan intransigente. En 1961, Cardona hace un viaje inolvidable a Suecia, a Uppsala. Cuando regresa de Suecia, Cardona es citado en su despacho por José María Castilla, un hombre que tomó el tema de la apertura religiosa como un motivo personal,
Castilla le dijo a Cardona: lo que usted ha hecho y sigue haciendo es sumamente grave. Usted está facilitando a la prensa internacional informaciones que yo dudo personalmente que tengan fundamento alguno y que sean verdad. Si fuera cierto lo que usted dice por ahí, yo como español y como católico sería el primero en lamentar y sentirme avergonzado de que esto ocurriera. Castilla tuvo la oportunidad de verificar que todas las quejas de Cardona estaban justificadas. ¿Qué decide la transición religiosa en España? Primero, la presión interior. Segundo, la presión exterior. Tercero, la apertura ideológica. Hombres como Castilla, como Fraga y Iribarne, como Solís, la llamada sonrisa del régimen, hombres un poco más abiertos, eran favorables a un clima de mayor apertura religiosa. Castilla se reúne con el Papa Juan XXIII y Castilla le dice: ¿no cree su santidad que es mejor que esta gente pase los domingos en las iglesias protestantes adorando a Dios a su manera que deambulando por las playas? Yo no sé si este argumento del ministro de Asuntos Exteriores de entonces pudo convencer a Juan XXIII. El caso es que Castilla estuvo constantemente, siendo miembro del Opus Dei, como Alfredo López, estuvo constantemente presionando a las autoridades vaticanas. Por fin hubo un cuarto motivo que influyó en la transición religiosa en España y fue la apertura del Concilio Vaticano II. Yo no creo que el Concilio Vaticano II decidiera tanto, pero la ley de declaración vaticana sobre libertad religiosa me parece a mí que influyó en aquel régimen intolerante. La presión de los evangélicos desde dentro, la presión desde afuera, la leve y tímida apertura ideológica del régimen y luego la Declaración Vaticana de Libertad Religiosa, todo esto ayudó a este periodo de transición religiosa. Llegamos a la Constitución de 1978. Franco muere el 20 de noviembre de 1975. Juan Carlos es proclamado rey de España el 22. El 3 de julio, Adolfo Suárez jura su cargo como primer presidente. El 6 de la democracia. El 6 de diciembre de 1978, los españoles aprueban el referéndum la Constitución y aquí estamos nosotros metidos en la Constitución con una pequeña frase bajo el denominador común de otras confesiones. Sigue ocupando un lugar de privilegio la Iglesia Católica en la Constitución. España no es un Estado laico, porque la Iglesia Católica se la nombra específica y concretamente en la Constitución. Los demás somos las otras minorías religiosas. Pueden ser musulmanes, pueden ser judíos, pueden ser evangélicos. Después de la Constitución llega la Ley Zulueta, la Ley de Libertad Religiosa de 1980, mucho más amplia y distinta. La de 1967 la hace el gobierno y le dice a los evangélicos: aquí la tienen ustedes. La IR, la IE y parte de la Iglesia Bautista dicen: bien, aquí la tienen ustedes, pues nosotros no la queremos. Nosotros no hemos intervenido en esta ley, a nosotros no se nos ha consultado, nosotros no queremos esta ley. ¿Hicieron mal? ¿Hicieron bien? Dejemos que sea la historia la que decida. La ley de 1980 fue distinta. Zulueta, entonces director general de Asuntos Religiosos, reúne a líderes de las tres distintas confesiones con las que se firmaban acuerdos: judíos, mahometanos o musulmanes y evangélicos. Pide opiniones. Recuerdo la elaboración de aquella ley. Zulueta contó mucho con la opinión de líderes evangélicos para la confección de aquella ley, y aquella ley de 1980 ya abrió las puertas de España a la libertad religiosa que conocemos hoy. Luego llega, como un acto más, la Constitución de la Ferede,
La Constitución de 1978 decía que el gobierno establecería pactos concordantes con la Iglesia Católica y con otras confesiones. Con la Iglesia Católica el gobierno no tenía problema. Pactos internacionales a nivel de Estado. Estado español, Estado Vaticano. Con las comunidades judías y musulmanas tampoco tenía problemas. Con los evangélicos, el gobierno de entonces se pregunta ¿con quiénes firmamos? El gobierno español no quería hacer lo que ha hecho, el Estado no quería hacer lo que ha hecho el Estado mexicano, que ha firmado directamente, el año pasado yo estuve allí en la Secretaría de Asuntos Religiosos y el señor encargado decía, estamos locos, porque firmó pactos, acuerdos con cada iglesia. Y esto es para volver loco a un gobierno. El Estado español decía, bien, sabemos quién es la Iglesia Católica, tenemos identificados a los judíos, a los musulmanes, ¿quiénes son los evangélicos? No podían firmar pactos con la Comisión de Defensa, porque la Comisión de Defensa nunca tuvo un reconocimiento jurídico, nunca tuvo una categoría legal. Fue el mismo gobierno quien aconsejó, hagan ustedes una federación. Y la federación existe no porque los líderes evangélicos decidieran unirse, tal vez nunca se habrían unidos, sino porque el Estado impuso esta federación si es que se quería llegar a concordatos, a pactos con el Estado. La federación se constituye el 11 de noviembre de 1986. Inmediatamente se inician las negociaciones para los acuerdos con el Estado. En 1990 se firma el texto aprobado. Algunos dicen, ¿por qué los acuerdos tuvieron dos firmas? Una con Enrique Múgica y otra posterior. Con Enrique Múgica se firmó el borrador de acuerdos y con Tomás de la Cuadra ya se firmaron concretamente los acuerdos con el Estado. Esto fue, como ustedes saben, en 1992. De los 267 diputados presentes, 266 votaron a favor de los acuerdos con el Estado. Hubo una abstención, quizás uno que saldría a tomar un café o a cualquier otra necesidad. El portavoz del Grupo Socialista, Álvaro Cuesta Martínez, dijo entonces, con la firma de los acuerdos se contribuye desde el respeto a los derechos de la minoría a poner fin a una situación injusta que nuestro país arrastra desde hace 5 siglos. Pero ¿quién terminó con 5 siglos de intolerancia? ¿Fue la monarquía? ¿Fue la democracia? ¿Fue la presión exterior? ¿Fue la Declaración Vaticana? ¿Quién terminó con 5 años de intolerancias religiosas? Fue una generación que nunca dimitió de la vocación que había recibido de parte de Dios. Fue una generación que yo llamo la generación de los 50, porque en aquella época aquellos líderes estaban entre 20 y 30 años. Fue una generación que yo identifico en el libro de los Hechos cuando Pablo dice, David, habiendo sido fiel a su propia generación, durmió en el Señor. Este es el reto cristiano, el reto evangélico, ser fiel a la propia generación. Si aquella generación de hombres, olvidados muchos de ellos, lamentablemente olvidados, no hubiera mostrado su firmeza, no hubiera seguido en la batalla contra el gigante, si aquella generación hubiera flaqueado, hoy quizás la historia religiosa de España sería una historia diferente. Yo creo que el protestantismo español nunca todavía ha pagado tributo a aquella generación. Una generación que fue abandonada incluso por las misiones europeas y por las misiones norteamericanas. Cuando vieron el panorama difícil después de la guerra civil, la mayoría de las misiones cobardes abandonaron el país. Empezaron a venir y ahora llegan el territorio del Estado español cuando ya tienen todo el campo allanado, cuando ya pueden trabajar libremente en todo el territorio del Estado español. Entonces
Entonces abandonaron a aquella generación de hombres. Fue una generación que tuvo que enfrentarse a una jerarquía católica que le era contraria. Tuvo que enfrentarse a una sociedad que clamaba por la patria hacia Dios. Y nosotros ni cabíamos en la patria, ni tampoco cabíamos en Dios. Una generación que vivía en iglesias pobres. Una generación donde el pastor tenía un solo traje y 3 camisas que había que lavar y planchar durante la semana. Que los sueldos apenas llegaban para el alimento imprescindible de la familia. Una generación compuesta por iglesias generalmente pobres, poco pudientes, pero aquella generación merece nuestro respeto. Merece que nos quitemos el sombrero. Merece un aplauso de agradecimiento en nuestros corazones. Y termino. Llega en marzo de 1996 el cambio político en España. El Estado español adquiere una nueva forma de gobierno y se inician algunos temores. Recuerdo cuando el triunfo del Partido Popular, reuniones en Madrid y en otros lugares del Estado. ¿Qué va a pasar ahora con el Partido Popular? ¿Vamos a perder algunos de los privilegios alcanzados? ¿Se dará marcha atrás a los acuerdos? No ha ocurrido nada de eso. No ha ocurrido porque no podía ocurrir. El Partido Popular, lo digo con todos los respetos, no se pueden omitir estas alusiones políticas. Es imposible en una conferencia de este estilo porque esto no es un sermón evangélico. El Partido Popular ha apoyado y apoya y sigue apoyando a la Iglesia Católica. Ministros y altas personalidades en la administración política pertenecen hoy día al Opus Dei y a los Legionarios de Cristo, los 2 grupos católicos más radicalizados. Aún así, a pesar de todos estos privilegios, ahí está la firma de acuerdos con el Estado que ni el Partido Popular ni ningún otro gobierno podrá quitar. El derecho de resistencia emana de la misma entraña del cristianismo. A los principios de autoridad, los cristianos hemos opuesto los principios de libertad. Y sin más armas que la paciencia, la constancia, la firmeza y el amor, hemos ganado la batalla. Indudablemente que la ha ganado Dios. Pero no nos escudemos en frases pietistas. La ha ganado Dios a través de nosotros. Y si la ha ganado Dios a través de nosotros, es que para Dios nosotros somos importantes. Si el siglo XXI tuviera que rendir homenaje a algún hecho destacado en la España del siglo XX, sería forzoso que se inclinara con respeto y con admiración ante la transición religiosa iniciada y completada a lo largo de los últimos 50 años. Muchas gracias. Agradecemos a don Juan Antonio Monroy la documentada y entusiasta presentación de esta documentación y de esta conferencia. Para algunos de aquí, el tema de la segunda parte, el ambiente de la segunda parte de la conferencia nos es algo familiar, pero no los detalles que él ha presentado. Entonces, gracias por esta documentada presentación y por todo lo que has dicho en cuanto a estas conquistas obtenidas por el pueblo evangélico. Gracias por la propaganda, por el ACDE, que no estaba compactado, pero te agradecemos mucho tu propaganda. Entonces vamos a terminar en la segunda parte con la participación de nuestro hermano don Pedro Bonet, que él, veterano también en las iglesias evangélicas como pastor bautista y con muchas cosas más, aficionado también a la historia y a los documentos, meticuloso en mirar papeles y documentos, con su escrito sobre el hospital evangélico y con la historia de las iglesias bautistas. Él va a decirnos algunas cosas más en cuanto al tema de la historia que estamos debatiendo ahora. Él también es asesor y consejero del Archivo Gráfico Documental Evangélico. Entonces, con mucho gusto vamos a escucharle ahora. Abans de començar l'acte, parlàvem amb el nostre bon germà Pedrera i em deia, pensant en el programa, vostè està a l'últim
i té el desavantatge de que ja els altres ho han dit tot. Bé, no crec que sigui una desavantatge, al contrari. Si ho han dit tot ja no tinc necessitat de dir res més. Amb tot jo voldria doncs, afegir algunes coses, no pas per rectificar ni per canviar absolutament res, perquè la conferència del nostre germà Monroy no pot ser canviada. Diríem, bueno, ja s'ha fet, felicitar-lo per els detalls i per l'acurada manifestació de tantes i tantes coses que en aquests anys passats han succeït. I jo col·laboro amb ell, que és una llàstima que les generacions actuals desconeixen tantes d'aquestes coses. La Bíblia ens parla de les arrels. I les arrels en un arbre són molt importants, són vitals. Un arbre que té les seves arrels, doncs quan venen les bufades del vent, quan hi ha dificultats, l'arbre es manté ferm. I les arrels no tan solament fan aguantar la posició de l'arbre, sinó que aquelles arrels que entren a la terra reben aigua, absorbeixen la humitat que hi ha en la terra i es manifesta en l'arbre amb fulles, amb fruits. Les arrels són importants, tan importants que algú ha dit que tots els pobles haurien de conèixer la seva història, perquè la història ens dona molts detalls que normalment passen desapercebuts. Jo no estic segur que aquesta nit, aquí entre nosaltres, alguns germans han tingut notícia de cosa que no havien sabut abans. I donem gràcies a Déu perquè es pot comunicar en els altres les coses que han succeït en el nostre poble. Es diu, doncs, que els pobles han de conèixer la seva història. Al passat, la història té lliçons que poden ser profitoses, són arrels que enfloteixen. Quan venen les dificultats, aquestes arrels donen força per mantenir-se en la posició de fermesa de la qual ens ha parlat el nostre germà. Són amb aquestes arrels que van nodrint-se d'aquelles substàncies necessàries per poder mantenir-se en el lloc de lluita o en el lloc de testimoniatge. I el poble evangèlic doncs, no és una excepció en quant a la necessitat que té de conèixer la història. L'enciclopèdia Espasa defineix el mot història amb aquestes paraules. És la ciència que estudia els esdeveniments succeïts al llarg del temps, utilitzant fonamentalment documents escrits, i afegeix. Ha d'intentar reflectir la veritat dels fets que han tingut lloc i poden ser demostrables. Per tant, no són vàlides les posicions o punts de vista personals, les opinions de cada un. Massa sovint surten notes, les diuen històriques, que solament expressen punts de vista o de la manera de veure d'algunes persones. No són vàlides les tradicions. Com acaba de definir-se o com acaba de manifestar aquesta definició, han de reflectir la veritat dels fets que han tingut lloc i que poden ser demostrables. Tota part històrica ha de ser demostrable. Necessita tenir proves fefaents de tal manera que li donin validesa. Les altres coses seran una il·lustració. El moviment evangèlic en el nostre país és relativament jove. Ho acaba d'esmentar el nostre germà. Els creients de les nostres esglésies, què en saben dels començaments? La gran majoria en sap ben poca cosa. Què en saben dels inicis denominacionals de cada un? Què en saben del desenvolupament de l'església local? La majoria de les nostres esglésies, els membres de les nostres esglésies ho desconeixen. I s'ha de reconèixer que, en general, hem estat persones, els evangèlics, hem viscut d'una manera molt descuidada. I
s'evidencia aquest descura de nostra part quan es tracta d'investigar i obtenir informació, dades històriques, i manca de documentació. Moltes esglésies no porten res. Moltes organitzacions han perdut els documents antics. Moltes de les coses viscudes en el temps de la clandestinitat i la tolerància restringida no consten enlloc. Per això és necessari que tinguem un arxiu. Acta ve a suplir aquesta deficiència que durant tants anys s'ha mantingut entre nosaltres. I és d'admirar que hi hagi hagut persones que han escrit sobre la nostra història generalment sense tenir apenes documentació. La investigació ha tingut que ser molt acurada, com ha manifestat el nostre germà Monroy. S'ha enfrontat amb multitud de dificultats i el que s'ha fet, doncs, mereix un respecte de part de tots. I tant de bo tinguéssim tots interès que aquest arxiu tingués els elements suficients, potser no ara, però en les generacions que vindran, segurament tindran una arma molt poderosa per poder dir el que han sigut els seus avantpassats. Aquest poble jove necessita que, malgrat la seva joventut, aporti totes les experiències perquè sigui un testimoniatge pels demés. Ajudem, doncs, tot el que sigui possible aquest treball que ACDE ha iniciat i que per la voluntat de Déu continuarà. Gràcies. Pues bueno, hemos llegado al final de este acto y nos queda más que agradecer, por un lugar, la participación de nuestro hermano don Antonio Monroy, que ha venido a Barcelona especialmente para nosotros y a su costa y todo, y hace propaganda del ACDE. Muchas gracias por tu presencia allí. Muchas gracias a los demás hermanos que han participado, todos ellos asesores y colaboradores con Archivo Gráfico Documental, y nos ha ayudado haciendo ver la conveniencia de este archivo, que no es una ilusión un poco alocada de algunos, sino que nos han hecho dar cuenta de que es una realidad, algo bueno, de que sigamos adelante con ese tema. Hemos de también dar gracias por vuestra presencia aquí, y yo en tono el mea culpa de mi falta de fe de que estuvierais tantos aquí, y puse una cinta allí para que no se viera vacío lo de atrás, y eso ha sido culpa mía. Perdonad mi falta de fe, habéis venido muchos más de los que esperaba y os agradezco vuestra presencia. También iniciaros que a la salida hay un par de hermanos que llevan aquí una etiqueta que dice ACDE con papeles sobre folletos para que quiera apuntarse como socio de ACDE. Como ya se ha dicho, mucha propaganda, no digo nada más, pero que quiera apuntarse como socio de ACDE, a la salida hay hermanos que os darán un folletito. También, si algún hermano quiere visitar un día el lugar del archivo, tiene que ponerse en contacto antes con nosotros, porque de momento no tenemos una oficina abierta siempre, sino que hay unas ciertas tardes, generalmente martes y viernes, pero no seguro siempre que estamos ahí trabajando uno u otro. Somos varios, o son varios los que van ahí a trabajar para guardar y ordenar tantísimos papeles y documentos que tenemos. También se está grabando lo que se está diciendo la conferencia, y los que quieran o tengan interés en tener o un cassette o un vídeo de la conferencia, también los hermanos de la salida podrán tomar vuestro nombre, para más adelante ponernos en contacto con vosotros para suministraroslo. Y creo que no tengo más cosas que decir. Entonces, al final, nuestro hermano don Antonio Villegas, pastor de la Iglesia en Granollers y también en Cardedeu, y miembro de ACDE, miembro de la Junta Directiva de ACDE, va a subir aquí arriba para encomendar y terminar esta reunión con una oración. Yo pediría a todos que nos ponemos en pie y él va a terminar con una oración este acto. Oremos pues. Señor Padre Santo que estás en los cielos, elevamos nuestros corazones, Señor, llenos de gratitud, hasta el trono de la gracia tuya, para darte a ti toda la honra y toda la gloria que tú solo te mereces. Te damos gracias, Señor, porque el libro que preside Archivo Gráfico es la revelación de Dios en el canon del Antiguo y Nuevo Testamento, que fueron reconocidos, Señor, por el pueblo hebreo y por la Iglesia de Jesucristo como palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo.
Pero te damos también muchas gracias también, Señor, porque tenemos una riqueza histórica muy grande en hombres que tú llamaste y que has inspirado por tu Santo Espíritu para escribir grandes libros de teología, de hermenéutica, de historia. Y eso viene ya, Señor, de los padres apostólicos, de los padres de la Iglesia. Y en todos los tiempos, Señor, han habido hombres que han escrito y están escribiendo, y te damos gracias, Señor, por lo que en esta noche están aquí entre nosotros. Te damos gracias porque podemos tener también, Señor, recuperar todos esos escritos para que podamos tener un lugar donde poder, Padre Santo, poder investigar la identidad histórica del pueblo cristiano evangélico en Cataluña y en España. Ayúdanos y bendice